Saludos, gente bella y maravillosa. Bienvenidos una vez más a su programa Gente Valiosa. Programa que se transmite a través de radiometrópolis.com.blogspot.com y por supuesto a través de nuestro canal de YouTube. Estamos transmitiendo desde los altos de Huaycaipuro. Quien les habla, es su interlocutor, Johnny Terán. Certificado de locución número 50.236. En esta oportunidad, en tu programa de Gente Valiosa, contamos con una dama, contamos con una profesional de la docencia y la educación, como es la profesora Elizabeth Romero, para presentar una alternativa desde el punto de vista político para los altos mirandinos. Bienvenida, Elizabeth, bienvenida, profesora, a su programa Gente Valiosa. Bueno, muchísimas gracias, Johnny, por la oportunidad que nos facilitas en este momento para hacer extensivo a todos los usuarios y usuarias de esta estación, lo que son los planteamientos de la alternativa popular revolucionaria. Ciertamente, como lo mencionabas tú al inicio, a lo que era la presentación de tu edición del programa de día de hoy, bueno, soy profesional de la docencia, sociólogo, y tengo en la docencia universitaria, a nivel universitario ya 24 años, aquí en los Altos de Miranda, precisamente. Qué bueno, profesora. Bueno, vamos a comenzar con una pregunta que todos se están haciendo y sobre todo en los Altos Mirandinos, específicamente en el municipio Huaycaipuro y un circuito que es el número 1 y corresponde, por supuesto, a Carrizal y Los Alias. Usted representa al Partido Comunista de Venezuela, un partido con una trayectoria política en Venezuela que nadie cuestiona y que evidentemente es reconocido por la sociedad venezolana, pasando por sus diferentes transiciones y por supuesto por sus momentos históricos. ¿Por qué el Partido Comunista de Venezuela se desliga del polo patriótico? Bueno, uno de los primeros planteamientos tiene que ver con lo que es la configuración del gran polo patriótico, ¿no? De hecho, ha sido uno de los planteamientos que se ha realizado desde la Secretaría General de nuestro partido, a cargo del camarada Óscar Figuera. Nosotros consideramos que el espacio del polo patriótico es un espacio que tiene un horizonte estratégico atendiendo lo que son los intereses de la patria. Nosotros no consideramos el espacio del polo patriótico solamente para coyunturas de tipo electoral, ¿no? Sino que vemos un horizonte mucho más amplio. En ese sentido, el Partido Comunista, por supuesto, sigue en lo que es la defensa de los intereses de la patria contra el injerencismo del imperialismo norteamericano, europeo y, por supuesto, de los aliados nacionales. Sin embargo, para lo que es el proceso de lo que son las próximas elecciones del 6 de diciembre, elecciones parlamentarias, el Partido Comunista de Venezuela, conjuntamente con otras organizaciones políticas y sociales, ha avanzado en la configuración de un espacio al cual aspiramos se convierta en un referente genuinamente popular y revolucionario, en el cual se ven expresadas también las aspiraciones del pueblo trabajador y que de una u otra manera se concentran alternativas y propuestas frente a la crisis que actualmente atraviesa nuestro país, crisis que nosotros caracterizamos en función del modelo de acumulación capitalista que está presente en nuestro país. Hay algunos sectores, sobre todo de la oposición venezolana, que tratan de decir que es una crisis del socialismo. Nosotros insistimos en que no es una crisis del socialismo, puesto que no hemos consolidado esa formación económico-social, sino que por el contrario es una crisis del sistema capitalista, rentista y dependiente que sigue caracterizando lo que es el modelo de producción de Venezuela.
Bueno, sin duda alguna que la trayectoria del Partido Comunista de Venezuela, y usted lo debe saber como socióloga, y la historia así lo ha demostrado desde el Congreso, cuando era bicameral, cuando estaba la Cámara de Diputados y estaba la Cámara de Senadores, siempre el Partido Comunista de Venezuela tuvo presencia, siempre. Y bajo esa presencia estaban sus dogmas, estaban sus doctrinas, que usted lo acaba de mencionar en este momento, el derecho a proteger al trabajador. Y esto es un manifiesto desde el punto de vista marxista también. ¿Qué ha pasado en los actuales momentos cuando vemos a nuestros propios trabajadores, por supuesto, de los altos mirandinos? ¿Y qué propuesta puede traer usted desde ese curul si usted queda electa como diputada? Bueno, precisamente parte de los planteamientos fundamentales que nosotros estamos proponiendo al país están en correspondencia no solamente con un elemento de tipo coyuntural, sino que como tú bien lo señalabas, está en correspondencia con el desarrollo de lo que han sido las propuestas programáticas, en nuestro caso del Partido Comunista de Venezuela, a lo largo de sus casi ya 90 años de Señor, historia y de lucha correcto. al lado del pueblo trabajador. Pero también es importante, Johnny, hacer mención a que en esta oportunidad también están las aspiraciones y los planteamientos programáticos de otras organizaciones sociales y políticas que nos acompañan en esta fórmula electoral para el 6 de diciembre. De hecho, en el caso específico, o por señalarte el caso específico del Estado Miranda, están candidatas y candidatos de la alternativa popular revolucionaria que se concreta en la tarjeta del Partido Comunista de Venezuela, pero no todos los candidatos son militantes del PCV. Fíjate, por ejemplo, en la lista del Estado Miranda, nuestro candidato número 1 por la lista es el cineasta y cultor comprometido Carlos Aspurua. Un Carlos luchador. viene de la corriente revolucionaria Rafael Uzcategui. En la segunda de la lista es Elena Linares. Elena Linares es la presidenta del movimiento de mujeres Clara Zetkin, una mujer que tiene muchísimos años en la lucha y por la reivindicación de los derechos de las mujeres trabajadoras en nuestro país, el movimiento Clara Zetkin. Y así sucesivamente. El tercer candidato de la lista es Félix Velázquez. Félix Velázquez no es militante del Partido Comunista. Félix viene de Izquierda Unida, es una organización política, social, que también, bueno, está acompañando y dando esfuerzos maravillosos para la consolidación de la alternativa popular revolucionaria. En el caso, eso por mencionarte algunos de los que están en la lista del Estado, ¿no? Pero hablándote específicamente del circuito 1, que es donde yo estoy como candidata, como una de las candidatas principales nominales de circuito, también en la fórmula me acompaña Juan Troconis, que es el otro candidato principal nominal para el circuito 1. Juan viene de Izquierda Unida. Y en el caso de mi suplente es Enis Peña, también docente universitario, que viene, además comunicador, viene también del sector de los comunicadores y de ser fundador de la radio comunitaria La Voz de Guaycaipuro. El caso de Enis sí es militante del Partido Comunista de Venezuela. También Gregoria Yepes viene de la corriente Rafael Uzcategui. Tenemos también candidatos que vienen del movimiento de conserjes de Venezuela, del movimiento Viviendo Venezolano, están en el circuito 4 del Estado Miranda. La compañera Perla Pascal, la profesora Perla Pascal, que además también tiene muchísimos años dedicada al trabajo social, acompañando también a sectores durante mucho tiempo, sectores sociales de gran significación. Entonces, bueno, es una fórmula amplia, como consideramos que es muy amplia,
como consideramos a la Alternativa Popular Revolucionaria. Yo creo que es importante insistir en eso, Johnny, de manera que se pueda manejar de manera adecuada, que la Alternativa Popular Revolucionaria allí confluye en una cantidad de organizaciones sociales y políticas, y que no todos los candidatos son candidatos del Partido Comunista de Venezuela, sino que forma parte de una práctica política de gran significación para nosotros, que se corresponde con lo que es la acumulación de fuerzas en lo que son fundamentalmente las fuerzas populares de nuestro país, en una alianza obrera, campesina, comunera, popular, de manera tal que en las candidaturas de la Alternativa Popular Revolucionaria van a encontrar trabajadores, gente que viene del movimiento campesino, amas de casa, profesores universitarios, cultores, en fin, es la expresión de diversos sectores de nuestro país y de nuestro pueblo. Bueno, justamente, por lo menos en lo que nos atañe a nosotros, lo que son los Altos Mirandinos y por supuesto todo el estado bolivariano de Miranda, tú acabas de hacer una mención bien importante, y esa identificación de ese pueblo de base, ¿no? Esa señora que hace su arepita, ¿sí? Ese señor que agarra su autobusete para cumplir con una jornada laboral, ese ciudadano de a pie. Y ya tú lo mencionabas en una de tus acreditaciones, tú eres una socióloga, estudias a la sociedad, percibes a la sociedad y ves sus necesidades. Con este planteamiento que están haciendo ustedes, amplio, dista mucho de algunos comentarios que han hecho, por supuesto, y que nos han llegado a nuestro correo en el otrora, ¿no? Cuarta República o aquellos años en donde los candidatos eran escogidos a dedos, ¿no? A dedos y de alguna manera pues no se identificaban con esa base, no se identificaban con ese pueblo deseoso, por supuesto, de respuestas propias de la sociedad. Justamente con esta reflexión que estoy haciendo en este momento, hay sectores, por supuesto, que están llamando a ir a votar. Y la radio, por supuesto, desde el punto de vista democrático, el voto, pues, es un deber, es un derecho. Cada venezolano tiene el libre albedrío de poderlo hacer. Nosotros creemos en el voto. Es decisión, por supuesto, a través de esta ventana y lo que tú le puedes decir a todos los electores de ir a este proceso más allá de las coyunturas o más allá de las diferencias. Y bueno, hay otros, por supuesto, que dicen que no están dadas las condiciones. El representante principal de ustedes fue ante el Consejo Nacional Electoral hace exactamente, creo que un mes, a de alguna manera hacer un llamado, porque a la alternativa pues no se le estaban dando los espacios que corresponden desde el punto de vista del Consejo Nacional Electoral para difundir su propuesta, ¿no? Y creo que hay una desproporción en comparación, por supuesto, con otras tondas políticas o otras propuestas que se están dando. Caramba, ¿cómo están haciendo ustedes para poder llegar al electorado? Bueno, fíjate, Johnny, bueno, de hecho este programa es una muestra firme de precisamente otras alternativas y otras formas de poder llegar a los más amplios sectores de la sociedad venezolana. En el caso específico de nuestro circuito, nosotros hemos podido ir a distintos medios de comunicación, medios radiales, no solamente medios comunitarios en los cuales hemos podido hacer planteamientos y poder hacer extensivas las propuestas parlamentarias de la Alternativa Popular Revolucionaria a nuestros vecinos, porque además nosotros, como tú bien decías, somos de aquí, somos parte del pueblo trabajador, de manera que tampoco nos resulta ajeno aproximarnos a la gente y tener el contacto cara a cara para poder intercambiar
sus inquietudes y las nuestras, y además también escuchar las propuestas que tienen en torno a lo que es el debate del espacio del Parlamento Nacional. Ahora, ciertamente en una misiva donde se hacían unos planteamientos muy puntuales a la rectoría del Consejo Nacional Electoral, se hacían unos señalamientos que tenían que ver con garantizar también la participación en condiciones de igualdad de Claro, por todas y cada supuesto. uno de los planteamientos y de las distintas propuestas con las que se va a encontrar el elector el 6 de diciembre. Sin embargo, nosotros, bueno, como te decía, hemos contado en el circuito con diversos espacios, diversos programas en distintos medios de comunicación, no solamente comunitarios, también lo hemos podido plantear en otros espacios y bueno, de lo cual estamos agradecidos y hacemos el reconocimiento a la garantía de ese equilibrio, ¿no? Para poder plantear y que en definitiva el elector tenga la mayor cantidad de información posible propia a cada una de las propuestas que se están presentando para estas elecciones parlamentarias. Ahora, aún así, y a pesar de las dificultades que son notorias en algunos medios de comunicación, esas dificultades que inhiben la posibilidad real y concreta de que a través de determinados espacios y a través de determinados canales, las y los candidatos de la Alternativa Popular Revolucionaria puedan hacer extensivos sus planteamientos. Nosotros seguimos con el contacto cara a cara. Eso quiere decir que bueno, no todo tampoco es a través de los medios, aunque por supuesto tienen un rol fundamental en este proceso. Pero las y los candidatos estamos llevando nuestras propuestas de distintas formas, en las visitas, en los recorridos, en las comunidades, acercándonos a las distintas parroquias sobre todo el municipio de Guaycaipuro, porque a veces se piensa que el circuito 1 es nada más Los Teques, ¿no? No. Y Los Teques es parte, claro, Los Teques es una parroquia que tiene una altísima concentración poblacional, una densidad poblacional significativa, pero el circuito 1, como tú lo señalabas, tiene a Carrizal, tiene a Los Alias, y dentro del municipio de Guaycaipuro, bueno, tenemos 6 parroquias productivas que son bien extensas geográficamente, ¿no? A las cuales también es necesario que llegue el mensaje y que lleguen las propuestas de esta alternativa, que como te decía inicialmente, donde confluyen distintas organizaciones sociales que de una u otra forma son la expresión del pueblo trabajador. Es una alternativa popular, pero también es una alternativa revolucionaria. ¿Qué quiere decir eso? Que en el voto de la tarjeta del Partido Comunista de Venezuela, los electores tendrán la confianza de que es un voto para la defensa de los intereses de la patria contra el imperialismo y la injerencia. De manera tal que lo que es la defensa del patrimonio de nuestro país, de la soberanía y la autodeterminación de nuestro pueblo, también está garantizada en la tarjeta del Partido Comunista de Venezuela, así como la garantía para avanzar en la consecución y el logro de derechos sociales fundamentales y el fortalecimiento también de algunas conquistas que hemos venido teniendo a lo largo de un tiempo. Y frente a los riesgos de la pérdida de esas garantías y esos derechos, precisamente es que nosotros estamos planteando esta alternativa para el 6 de diciembre. Fíjate una cosa, Elizabeth, y lo debes de saber tú con tu trayectoria, no solamente en la docencia, sino en tu actividad política. Históricamente, este circuito, en otras elecciones, ha sido ganado por la oposición. Y para este momento se da un fenómeno bien atípico, ¿no? Y es que gran parte de la población, y para nadie eso es un secreto, tanto de un sector como de otro sector, hay un descontento muy grande.
se ha perdido credibilidad, ¿no? En función, pues, a planteamientos que se hicieron en el pasado y que en el presente, pues, el representante, diputado o diputada, creo que es diputada, que representa, pues, este circuito, dejaron a sus electores que confiaron un voto en ella solos. Y esto deviene, pues, en un descontento. ¿Cómo llegas tú a esos electores? Tú puedes agrupar indistintamente a electores que no necesariamente tienen que simpatizar con el Partido Comunista de Venezuela. ¿Estás abierta a todas esas posibilidades? Bueno, fíjate, nosotros, una de las consignas que tenemos precisamente, y no es vacía, y no es un ejercicio de mera abstracción. Nosotros planteamos con el pueblo construyendo la esperanza. ¿Por qué la esperanza? Nosotros consideramos que ciertamente frente a la coyuntura que se nos presenta y las distintas dificultades que tenemos en el día a día, en la cotidianidad, y la cual nosotros también vivimos, porque somos parte de ese pueblo trabajador que se enfrenta día a día a todas esas situaciones. Nosotros insistimos en que hay formas, y es parte de las propuestas que nosotros estamos presentando, hay formas y hay medidas que son necesarias para salir de la crisis. Lo que pasa es que hay un ejercicio también de reproducción de la desesperanza en la sociedad venezolana, de parte de algunos actores políticos incluso. Quizás con una intencionalidad confesa o no confesa, pero en definitiva, cuando se reproduce la desesperanza en la sociedad venezolana, solamente hay unos que ganan, y los que ganan es los que no quieren que cambie nada. Nosotros estamos planteando una propuesta que restituye la esperanza en el pueblo venezolano en el entendido de que la posibilidad de transformación está en nosotros como sujeto activo y protagónico de los procesos de transformación de un país. Nada va a cambiar y nada va a modificar. Nosotros asumimos simplemente una posición de ser espectadores de la realidad social y de lo que ocurre. Nosotros estamos planteando que desde el reconocimiento del protagonismo del sujeto histórico sobre el cual descansan los procesos de transformación del país, como son los trabajadores en sus distintas expresiones que tienen, como te los mencioné anteriormente, sea trabajador del campo, sea trabajador de la ciudad, sea la mujer que está en casa también asumiendo una parte de la economía importante de este país, sea desde el espacio y desde el escenario social que nos corresponde, pero de nosotros en gran medida depende las transformaciones que estamos llamados a empezar a cometer para avanzar en procesos de transformación reales y concretos desde la perspectiva que nosotros estamos planteando como opción política, y desde la opción política que nosotros estamos planteándolo es desde un proceso de liberación nacional que esté de la mano con el mejoramiento de las condiciones materiales concretas de existencia de la población de nuestro país. En ese sentido, nosotros insistimos, hay una posición política que está invitando a la abstención y es parte del discurso político de algunos actores en esa direccionalidad. Nosotros estamos planteando el análisis que hacemos de la coyuntura y de las situaciones en la sociedad venezolana. Mira, es un momento para salir a votar. Más allá de las posiciones particulares e individuales, pero es un momento para salir a votar. Fíjate incluso, Johnny, y además, bueno, estamos planteando una alternativa con unas propuestas concretas. Fíjate incluso
que tradicionalmente las elecciones de tipo parlamentario siempre han tenido una abstención mayor a las elecciones que se dan para otros cargos de elección popular, Eso es como correcto. las del Poder Ejecutivo. Sí, ¿no? Y de una u otra forma se corresponde a veces con el manejo impreciso de lo que son las competencias y el alcance que tiene el poder legislativo en los distintos niveles de administración pública, sea el Parlamento Nacional o sean los consejos legislativos a nivel estatal o los consejos municipales, ¿no? En lo que son los municipios. Yo creo que a partir también de lo que hemos vivido todos los venezolanos, desde el 2015, cuando mayoritariamente un sector político de este país ampliamente comprometido con los intereses del imperialismo norteamericano y sus expresiones a nivel venezolano, a nivel nacional, nosotros hemos podido ver a lo largo de estos 5 años, del 2015 al 2020, los riesgos inmensos, enormes, a los que estamos expuestos en unas elecciones de este tipo, en unas elecciones parlamentarias a nivel nacional. De manera que si antes el elector no tenía mayor precisión acerca de las implicaciones que están presentes en el alcance y las competencias de una Asamblea Nacional, del Poder Legislativo, yo creo que hoy en día no le quedan dudas a nadie, porque lo hemos vivido en lo concreto, en lo cotidiano, en lo chiquito, en lo menudo, ¿ves? En el acceso a bienes y a servicios que garantizan las condiciones de vida del pueblo en general. En ese sentido, nosotros también hacemos un llamado porque el Parlamento Nacional tiene competencias de gran significación para el país, es un espacio además del cual se avanza en la institucionalización del resto. El debate, la diatriba. Claro, es el foro político por excelencia de nuestro país, ¿no? Y allí qué importante que en ese foro político el pueblo venezolano pueda contar con las distintas expresiones que además hablan de lo que somos como sociedad. Fíjate, recientemente entrevistaron al cineasta Asmura en una televisora regional. Muchos, pues yo como comunicador, evidentemente, estuve viendo la entrevista y luego en la radio estuve escuchando algunos fragmentos. Y él ha defendido desde que era diputado en el antiguo Congreso bicameral y siendo suplente por el Gran Polo Patriótico, ha defendido a nuestros indígenas y gran parte, por supuesto, de sus producciones cinematográficas y documentales van en defensa justamente de nuestros indígenas. Tenemos el arco minero, tenemos esa tierra maravillosa y, por supuesto, el expresidente Hugo Rafael Chávez Fría, el comandante Chávez, era un defensor y expulsó, por supuesto, aquellas mineras canadienses de este territorio en aras de conservar el medio ambiente y proteger al indígena. Hoy en día la realidad es otra. ¿Qué propuestas llevan ustedes en función a esto, de llegar a ser diputada? Mira, nosotros partimos incluso de la discusión que tiene que ver con la concepción del modelo de desarrollo que nos planteemos como sociedad. Nosotros valoramos en el comandante Chávez y en lo que fueron los distintos instrumentos de planificación del desarrollo, no solamente a partir de la llegada del comandante Chávez a la presidencia de la República, sino incluso antes. Recordemos que
ya desde 1996, el comandante Chávez tenía una propuesta que se llamaba la Agenda Alternativa Bolivariana, y se llamaba de esa forma porque daba respuesta a lo que era la Agenda de Venezuela, la Agenda Venezuela que estaba planteada por el gobierno de turno en ese momento, ¿no? Cuando yo te hablo del horizonte estratégico y de buscar los cimientos de un proyecto de liberación nacional, tiene que ver precisamente con eso, con la concepción del desarrollo que nosotros nos planteamos como país. En ese sentido, la soberanía sobre el manejo de los recursos de nuestro país tienen gran relevancia. Tienen gran relevancia. Pero además parte del reconocimiento de planteamientos que en el caso del Partido Comunista hemos venido desarrollando a lo largo de mucho tiempo, ¿no? Para nosotros lo que implican actividades económicas que pongan en juego la soberanía es un asunto a lo cual hacemos una alarma significativa. Pero además de eso, también lo que tiene que ver con el riesgo y el impacto ambiental que se generan a partir del desarrollo de determinadas actividades económicas, y no solamente en lo natural, en lo físico ambiental, sino también en el tejido social y cultural que hay en torno a territorios específicos y determinados, ¿no? Nosotros planteamos una propuesta amplia que parte del debate de la concepción del desarrollo de nuestro país, orientado estratégicamente hacia lo que significa la liberación nacional, y para eso nosotros tenemos que superar incluso muchos esquemas que a veces, en lugar de permitir avanzar en lo que es la independencia económica, científica, tecnológica, más bien a veces pueden traducirse en entregas o en retrocesos o en acciones, en todo caso, regresivas en torno al avance de algunas orientaciones programáticas que se pudieron haber desarrollado en años recientes, ¿no? Entonces, además de eso, para nosotros es fundamental también la discusión que tiene que ver con el modelo de gestión que está en torno a determinadas actividades económicas, ¿no? Y para eso, lo que es el rol protagónico del trabajador es fundamental. Nosotros hemos planteado un modelo de gestión distinto, incluso para aquellas actividades económicas que pueden estar en manos del Estado, pero en las cuales se demanda una participación real y protagónica de las y los trabajadores. Yo recuerdo incluso en años anteriores, nosotros nos planteamos, por ejemplo, la ley de consejos de trabajadores y trabajadoras. Allí nosotros planteamos un modelo de gestión distinto, no solamente para el ámbito público, también para el ámbito de lo privado. En definitiva, cualquier espacio donde se desarrolle una actividad económica productiva y estén trabajadores, nosotros planteamos que debe existir un modelo de gestión distinto, donde los trabajadores también sean parte de las decisiones y de las orientaciones en materia de planificación, ¿no? Y a su vez también en garantizar los mecanismos de control efectivo de cada una de esas actividades económicas. Entonces, la propuesta de la Alternativa Popular Revolucionaria es una propuesta que toca varias aristas, Johnny. Toca lo económico, también desde lo científico, desde lo tecnológico, desde la concepción de desarrollo, desde las consideraciones a lo que es avanzar verdaderamente hacia la transformación de las condiciones sociales y económicas que actualmente se llevan y se están implementando
en políticas del gobierno, pero no desconoce tampoco el elemento cultural como parte importante y soporte importante de lo que son los procesos de transformación, y por supuesto lo ambiental y lo ecológico forma parte de ese debate, un debate que esperamos sea amplio y donde todos los sujetos sociales puedan estar representados. Y evidentemente que puedan ser escuchados y llegar a conclusiones en beneficio del pueblo, como muy bien tú lo acabas de mencionar en cada una de tu intervención a lo largo del programa. Y en función a ese pueblo, en función a los Altos Mirandinos, en función al circuito número 1, hay históricamente, y se ha visto, que cuando es elegido un diputado, este se pierde de su circuito, desaparece, queda desasistido durante los subsiguientes años y solamente aparecen cuando hay un proceso electoral. ¿Será este el caso de Elizabeth, de quedar pues electa como diputada? Bueno, Elizabeth Romero, primero que yo creo que uno de los elementos importantes allá a destacar es que vive en este circuito. Así es. ¿Qué quiere decir eso? Eso de entrada significa que Elizabeth Romero no es como, creo que a los casos que tú hacías referencia al inicio del programa, que bueno, que por algunas circunstancias aparecen en la opción electoral de este circuito. Yo vivo aquí, yo tengo toda mi vida aquí en este circuito. Pero además de eso, soy una mujer trabajadora que parte de mi cotidianidad encuentra su asiento en los Altos Mirandinos. No soy turista del circuito 1, no me voy a ir de aquí, pero además y eres yo creo reconocida. que... Te voy a decir una cosa, Elizabeth, he entrevistado también a representantes de la oposición y te has ganado un respeto y hay muy buenas opiniones por parte de algunos de la oposición quienes conocen a Elizabeth y te ven como una persona respetuosa y abierta a conversar y a sentarte en la mesa con cualquiera, pues, en función de buscar, pues, soluciones, en este caso para los Altos Mirandinos. Y hay un reconocimiento porque hicimos un trabajo de preproducción, el equipo de preproducción de nosotros hicimos un trabajo y hay muy buenas referencias por algunos personeros de la oposición en cuanto a tu nombre. Bueno, fíjate, en mi caso particular, yo creo que nosotros no estamos necesariamente para tratar con respeto y con consideración a las personas. Nosotros no estamos mirando su militancia político-partidista. Nosotros, para ser respetuosos con los demás, sencillamente somos como nos mostramos. Ciertamente nosotros también esperamos respeto de parte de las otras organizaciones. Ahora, en el caso nuestro, nosotros tenemos unas propuestas concretas y unas propuestas en las cuales algunos sectores pueden verse reconocidos. Y bueno, los sectores de la oposición que tengan compromisos con determinados intereses económicos, proimperialistas y entreguistas, posiblemente, por supuesto que no van a encontrar en nosotros una opción electoral. Claro. Sin embargo, a mí hay personas que me preguntan, bueno, pero un poco por la caracterización también socioeconómica que tiene el circuito. Bueno, pero en el caso de algunos estratos socioeconómicos que son de repente profesionales, técnicos, de las capas medias, ¿cuál es la propuesta de la alternativa popular revolucionaria de una mujer militante del Partido Comunista de Venezuela? Mira, nosotros
en primera instancia, estamos en la garantía de los derechos de la clase trabajadora en sus distintas expresiones. Tú puedes ser profesional, técnico, y por el desarrollo de tu profesión a lo largo de un tiempo, bueno, tienes unas características que te ubican en determinados espacios, ¿no? Con respecto a lo que son estratos socioeconómicos. Más sin embargo, el profesional y el técnico también devenga un salario. Claro, a eso No voy, vive, es verdad. no vive de las rentas, no vive de rentas, ¿no? No es dueño de medios de producción. Un profesional, un técnico también vive de su salario, como la gran mayoría del pueblo venezolano. En ese sentido, bueno, nosotros estamos planteando una alternativa que está plenamente consciente de la necesidad de garantizar los derechos de las y los trabajadores, ¿no? Entonces, allí para esos sectores sociales y esas capas también la alternativa popular revolucionaria está a la defensa de los intereses como clase trabajadora, porque además formamos parte de ella. Y en el caso específico del Partido Comunista, bueno, son 89 años de lucha al lado del pueblo trabajador, ¿no? Ahora, ciertamente, si los intereses o las orientaciones con respecto a actividades económicas y a la apropiación de la plusvalía y a la explotación del hombre por el hombre en detrimento de las condiciones de vida de las grandes mayorías, no solamente de nuestro país, sino del mundo, bueno, por supuesto que ahí nosotros no somos una opción electoral, ¿no? Para esos sectores que están altamente comprometidos con la entrega de nuestro país, porque además vale la pena decirlo que esos sectores económicos también tienen una expresión política y una expresión política que también estará presente el 6 de diciembre. Pero nosotros, bueno, avanzar en lo que nos corresponde y es en llevar nuestras propuestas en defensa de la patria, en defensa de los intereses de la nación, en la liberación nacional, en la conquista y la profundización de los derechos sociales y derechos fundamentales del pueblo venezolano. En eso estamos y en eso vamos a seguir. Bueno, No solamente en esta batalla electoral para el 6, sino más allá de eso, porque para nosotros no se agota y no se ha agotado la discusión ni se agota por una coyuntura electoral. Si algo ha demostrado nuestro partido es que a lo largo de toda su historia está haciendo lo que corresponde. Y del lado del pueblo, de eso pueden tener la firme certeza y convicción de que así será. Fíjate, Elizabeth, hablaste del salario y esto ha sido una lucha constante del Partido Comunista de Venezuela, al cual tú representas. No solamente ahorita, sino de muchas reivindicaciones desde el punto de vista salarial y en otra hora, cuando se formaban los sindicatos y esa protección, por supuesto, al trabajador, la plusvalía que acabas de mencionar en este momento. Y es cierto, hay sanciones económicas para Venezuela, sin duda alguna. Eso está allí. Hay bloqueo, hay un reconocimiento por parte de eso, pero también tiene que haber un reconocimiento y una autocrítica, como lo decía el expresidente comandante Hugo Rafael Chávez Frías, y un mea culpa en función a ese pueblo. Y el salario de hoy del venezolano está muy por debajo de lo que debería ser para mantener su con dignidad, ¿no? Con dignidad. Sus servicios básicos de cualquier ser humano, ¿no? Y entonces, ¿qué propuestas llevan ustedes en función a ese rescate del salario del venezolano? Fíjate, Johnny, nosotros hemos planteado que lo que es la política económica y el desarrollo
de una política laboral debe realizarse de manera integral, ¿no? No solamente, incluso formaba parte de los acuerdos, de los puntos que estaban en el acuerdo PSU-PCB que se suscribió en el 2018. Allí nosotros hacíamos unos planteamientos, hemos insistido. Muy cierto. Consideramos, por ejemplo, y lo alertábamos de manera oportuna, que la bonificación salarial es un elemento que favorece al patrón y a los grandes capitales, ¿no? Cuando veíamos cómo progresivamente avanzaba el ejercicio de bonificación salarial y teníamos mucho más de la mitad del salario de un trabajador en bono con respecto a lo que... Es la realidad, el bono supera el salario. Claro. Entonces, en lo concreto, bueno, a la hora del pago de prestaciones, de los pasivos de cualquier trabajador, bueno, es sumamente barato. Eso es una política que fundamentalmente favorece al capital, ¿no? Hacíamos planteamientos con respecto al IVA. Bueno, el IVA pecha el salario, no pecha el capital. Y así sucesivamente, ¿no? Son una cantidad de acciones que además deben estar en correspondencia con el reconocimiento necesario de la necesidad de restituir los derechos de los trabajadores en cuanto a su salario, pero además en cuanto a una cantidad de acciones que deben formar parte de la instrumentación jurídica de una política económica genuinamente revolucionaria que permita la liberación nacional, pero también avanzar de manera significativa en el socialismo, en la generación de condiciones, ¿no? Para que eso ocurra. Entonces, el reconocimiento de eso para nosotros es fundamental. Pero son varias aristas, ¿no? Está el tema también de las inspectorías del trabajo, está el tema de la atención debida y oportuna de las y los trabajadores frente a determinados procedimientos que son asumidos por el patrón y frente a los cuales los trabajadores prácticamente están en una situación de indefensión, ¿ve? Además es el débil jurídico. Entonces, son parte de las propuestas de la alternativa popular revolucionaria. Qué bueno. Esperemos de verdad que de alguna manera puedan ser escuchados en este gran foro, como lo es la Asamblea Nacional. Ya estamos finalizando, Elizabeth. Quisiera, ¿cuál ha sido tu percepción en ese cara a cara, en ese encuentro tú a tú con ese electorado, con ese hombre de a pie, con esa mujer de a pie que se levanta todos los días y busca una esperanza? Porque como tú muy bien lo decías, bueno, promueven la desesperanza, pero hay hombres y mujeres que se levantan con esa esperanza. ¿Qué has sentido? ¿Qué has percibido en este contacto directo con el pueblo? Mira, hay un nivel de expectativa bien importante con respecto a las elecciones del 6 de diciembre, ¿no? Nos hemos encontrado con ganas de participar, ganas de formar parte activa en este proceso del 6 de diciembre. Nos hemos encontrado con un pueblo valiente, además un pueblo firme. Y yo creo que con un pueblo que tiene inmensa claridad de los riesgos a los cuales nos exponemos un 6 de diciembre, con un resultado que favorezca intereses proimperialistas y de
y de asedio contra nuestra nación y nuestra patria. Ciertamente estamos viviendo momentos de muchísimas dificultades, muchísimas dificultades. Y como trabajadores lo vemos a cada momento, desde movilizarnos a ir a nuestros centros de trabajo, en fin, toda una cantidad de cosas que ocurren, acceso, los medicamentos, lo costoso que resulta para cualquiera la satisfacción de necesidades básicas y fundamentales. Sin embargo, es eso, es la restitución de la esperanza. Y en eso tenemos que insistir. No podemos permitir que las dificultades nos desmovilicen o nos paralicen. Eso no podemos. No podemos permitir que nos arrebaten la esperanza y que nos arrebaten las ganas de que las cosas puedan mejorar, ¿no? En ese sentido, nosotros vamos animando a la gente, vamos animando a los electores, vamos animando al pueblo trabajador a que se pueda reconocer en unas propuestas que son genuinamente populares, ¿no? Nosotros estamos haciendo inmensos esfuerzos porque además en medio de estas dificultades no es que es muy sencillo movilizarnos nosotros y llegar a todas las comunidades y llegar a todas las parroquias. También nos encontramos en medio de esas dificultades que tienen cualquier persona con esas mismas dificultades. Estamos también los candidatos de la Alternativa Popular Revolucionaria para poder llevar nuestro mensaje y llevar nuestras propuestas. Elizabeth, y lo tengo que decir como sin embargo, responsabilidad como comunicador, y he visto otras toldas que, mira, utilizan vehículos oficiales y están haciendo campaña con vehículos oficiales. O sea, no me lo dijeron, yo lo vi, y entonces hay una desigualdad muy predominante, ¿no? Un ventajismo, pudiéramos llamarlo así. Y tú como profesional y socióloga, sabemos que la ley del Consejo Nacional Electoral de acciones electorales no permite el uso de recursos del Estado para hacer proselitismo político. Y con esto tenemos que ser bien serios, ¿no? Y debe haber un reconocimiento, porque vaya que ustedes hacen un esfuerzo, sin duda alguna, para llegar a todo su electorado. Y aquí tienen una ventaja. Y lo vamos a seguir haciendo. Y lo vamos a seguir haciendo, Johnny, precisamente por eso, pues porque hay un pueblo al cual nosotros estamos en la necesidad de escuchar, de llegar y además poder avanzar de manera progresiva, sostenida y firme en la generación de un espacio alternativo. Y por eso insisto, para nosotros la Alternativa Popular Revolucionaria no se agota el 6 de diciembre, el día de las elecciones, y no se agota cada uno en su máquina electoral. No, nosotros estamos avanzando en la consolidación de un espacio político, popular, revolucionario, en un referente importante para que el pueblo también pueda encontrar allí la manera de no solo de tener representantes, porque nosotros entendemos el ejercicio de la política de manera distinta. No solamente es votar para que alguien te represente, y como tú bien decías anteriormente, bueno, para que te represente durante un periodo y después de ese periodo nadie lo ve en el circuito y no se reúne ya con más nadie y ya no escucha las propuestas y ya no escucha las inquietudes. Nosotros planteamos que es un ejercicio de consulta permanente con el pueblo, para escuchar sus demandas y además de escuchar sus demandas, para también construir colectivamente las propuestas. Nosotros pensamos que ese ejercicio de construcción colectiva de las propuestas programáticas que redunden en los procesos de transformación necesarios para la liberación nacional,
para la defensa de la patria frente a las amenazas a las cuales hemos sido sujetos durante estos últimos años, pero también para avanzar en la construcción de propuestas que generen los cimientos y fortalezcan las garantías de los derechos de nuestro pueblo. Entonces, no es algo que se agota el 6 de diciembre, es algo que permanece y que va a seguir creciendo. La Alternativa Popular Revolucionaria es una fuerza que crece y crece día a día, poquito a poquito. Y allí vamos, y yo creo que el 6 de diciembre, bueno, vamos a tener unos resultados muy favorables para esta opción política electoral que estamos presentando. Qué bueno, y vaya que tienes una responsabilidad no solamente con el electorado, ¿no? Sino con un pueblo. Y porque como docente que eres a nivel universitario, sabes la situación de los docentes hoy en día en Venezuela, también vienes de la parte comunicacional, sabes cómo está la parte comunicacional hoy en día en Venezuela, y siempre pongo el ejemplo del canal de todos los venezolanos, pero no tengo acceso a ese canal, entonces no puede ser el canal de todos los venezolanos. Entonces son muchas cosas que desde ese foro se tienen que replantear y nuevamente pues construir eso que tanto de alguna manera se visionó en función de una sociedad y que bueno, en los actuales momentos parece ser que no es así. Tus palabras finales, Elizabeth, para todos nuestros internautas, para todos nuestros radioescuchas, aquellos que nos están escuchando por la radio, por supuesto, y aquellos que van a ver, están viéndonos a través de nuestro canal de YouTube, porque posteriormente vamos a hacer seguimiento justamente a todo este proceso. Bueno, Johnny, agradecida y un poco cerrando eso que hemos planteado a lo largo de la entrevista durante esta tarde. Nosotros estamos empeñados en renovar la esperanza y renovar la esperanza con las propias fuerzas del pueblo trabajador, en contraposición a el pesimismo, a la incertidumbre, a la desesperanza. Nosotros estamos empeñados en renovar precisamente con todas las fuerzas de nuestro pueblo el proceso que nos va a permitir el fortalecimiento del mejoramiento de nuestras condiciones de vida. Derrotar la crisis del capitalismo rentista y dependiente y, por supuesto, avanzar en lo que es la defensa de todos nuestros derechos, la profundización de las conquistas que hemos logrado y evitar retrocesos, pero además, frente a la agresión imperialista, las y los diputados de la Alternativa Popular Revolucionaria electos en la tarjeta del Partido Comunista de Venezuela estarán defendiendo la soberanía y la independencia de nuestro país en el terreno que sea, como además ya tenemos casi 9 décadas haciéndolo. Muy agradecida por la oportunidad que nos has brindado en este espacio, en esta estación. Un saludo fraterno, afectuoso y respetuoso para todos aquellos que de una u otra manera han podido conectarse en este momento y escuchar nuestros planteamientos. Y bueno, seguiremos en estos días que nos quedan de campaña electoral, haciendo una campaña modesta, quizás para algunos parámetros establecidos y a los cuales quizás muchos electores han estado acostumbrados, pero bueno, es una campaña modesta, franca, sincera, fraterna y sobre todo, bueno, enmarcada también en un gran respeto hacia las y los electores y con inmensas consideraciones y reconocimientos al pueblo venezolano que ha demostrado a lo largo de
tantísimos, pero tantísimos procesos electorales, lo que es su fuerza y su talante democrático. Entonces vamos a vernos ese 6 de diciembre, en mi caso particular, como opción en la Alternativa Popular Revolucionaria, en la tarjeta del Partido Comunista de Venezuela, en el cual milito y del cual formo también parte de sus organismos de dirección regional. Muchísimas gracias, Johnny. Bueno, mis amigos, mis amigas, internautas que nos están viendo a través de nuestro canal de YouTube y por supuesto quienes nos están escuchando a través de la radio. Estuvimos conversando con la profesora Elizabeth Romero, candidata al circuito número 1 a la Asamblea Nacional por el Partido Comunista de Venezuela. Nos veremos en una próxima oportunidad en este tu programa, Gente Valiosa. Quien les habló para ustedes, este es su interlocutor Johnny Terán, certificado de locución número 50.236. Y como siempre digo, gracias totales.